En el aire. Gerard quiso mantener el yugo sobre este lado. Era demasiado tarde, el pueblo había despertado. Gerard regresó a Puerto Príncipe muy confiado de que había desarticulado el movimiento trinitario. En la capital haitiana, convertida en el principal centro político de la isla, reaparecían las contradicciones con motivo de la Asamblea Constituyente instalada el 15 de septiembre de 1843. Una parte de los diputados dominicanos conservadores, encabezados por el joven Buenaventura Báez, representante de Azua, y Manuel María Valencia de Santo Domingo, establecieron contacto con el cónsul francés Pierre Emilio Levasseur. Así surgió el llamado Plan Levasseur, contenido en un documento firmado en diciembre de 1843 en la capital haitiana, donde se decía que Francia ayudaría con armas y municiones a la parte dominicana para que se separara de los haitianos. Como recompensa, Francia recibiría para siempre tanto la bahía como la península de Samaná. Desde entonces, a los simpatizantes de Francia en Santo Domingo empezaron a llamarlos afrancesados. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos a personalidades y a temas de interés general. Hoy ustedes y nosotros nos vamos a dar un gran banquete porque vamos a hurgar en la página empolvada de la historia nuestra, pues lo que ha sido nuestro país, lo que han sido nuestros prohombres, porque la nación dominicana parece que está enchivada, que está que no arranca definitivamente, a pesar del gran esfuerzo que hace tanto tiempo, en los años aquellos de los inicios de la República, hicieron nuestros prohombres, y no se ha logrado lo que ellos soñaron y lo que ellos esperaban. Y ese gran sacrificio, ese martirilogio, bueno, esa afrenta que ellos recibieron, hasta el extremo de que muchos padecieron el exilio, los apresamientos, los asesinatos, desapariciones, para que tengamos una mejor república, una mejor nación. De allá a la fecha ha pasado mucho, pero mucho tiempo. Luego de los siguientes mensajes, porque le vamos a presentar un programa como ustedes se lo merecen, y le tenemos una inmensa y gran sorpresa aquí. Esto va a ser luego de los siguientes mensajes, para que ustedes tengan una idea de qué y cómo actuaban nuestros hombres en aquellos tiempos, y cuál es su percepción de lo que debió haber sido esa nación que ellos soñaron desde la época de la resistencia contra el invasor haitiano. Duramos 22 largos años siendo ocupados por una nación totalmente tan distinta a nosotros. Los aprestos, por ejemplo, de esos muchachos revolucionarios, las etapas de la Trinitaria, y bueno, su grande interés en la educación, la cultura y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con que una nación pueda avanzar. Esto nosotros se lo vamos a presentar y mucho más luego de los siguientes mensajes. Marcos y Villerby se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerby, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com.
El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Janet Hernández, soy la presidenta del Centro Ecológico Jaragua. Mi nombre es Neri Castillo. Deco2Love se dedica a lo que es la planeación y decoración de eventos. Constituir una compañía era bastante difícil. Bueno, había que trasladarse a Santo Domingo. Y el costo era mucho dinero. Ahora simplemente entro a la computadora. Y está listado de todas las cosas que se necesitan traer. Y uno simplemente va cotejando y va preparando su documentación. Es fenomenal, es ágil, ayuda a que la gente pueda avanzar. Eso ha sido fabuloso para nuestro centro ecológico. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020 votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto automatizado solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Entrega tu cédula al personal autorizado. El presidente del colegio escaneará el código QR de tu cédula y el sistema solicitará que coloques tu huella dactilar para autenticar tu identidad y habilitar la cabina de votación. En la pantalla táctil selecciona el alcalde, alcaldesa o director-directora de tu preferencia. Confirma tu elección y luego selecciona el regidor, regidora o vocal de tu preferencia. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Deposítalo en la urna, luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Y bien, iniciamos este espacio especial de hoy con una inmensa y gran sorpresa. Y es la de tener aquí con nosotros y para ustedes a nada más y a nada menos que al padre de la patria, Juan Pablo Duarte Díez. Bienvenido, comandante. ¿Cuánto le debe esta patria agradecida a usted y a todo lo que de una u otra forma
se emplearon a fondo, hicieron grandes sacrificios en lo físico, en lo personal, usted y su familia en lo económico, para que esta fuera una nación distinta, para que las cosas fueran muy diferentes a lo que uno ha estado observando después de tantos y tantos años. Qué gran honor tenerle aquí en este espacio, cara a cara, insigne Patricio Juan Pablo Duarte y 10. Bien, hay cosas que la gente va comparando a través de la historia y nosotros, gracias a la magia de la televisión, lo tenemos a usted aquí. Lo hemos sacado de los recondijos de la historia nacional para que usted se sienta aquí con nosotros y podamos hablar de muchas cosas interesantes, Juan Pablo Duarte y 10. Bien, ¿cómo ve el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, comparando a lontananza con aquellos sueños, con aquellas elecciones, con su ideario tan conocido, tan llevado y traído, tan estudiado, pero que no ha sido llevado a la práctica respecto al país, a la patria que ustedes soñaron, señor Duarte, y a la patria que nosotros estamos viendo ahora? En realidad el proyecto nuestro no puede considerarse como un proyecto fallido. El proyecto nuestro está caminando. Lo que ha sido es retardado, porque las cosas que nosotros indicábamos y queríamos que se hicieran, en su inicio fueron entorpecidas. En la ausencia mía prolongada y finalmente por siempre, se debió a que esas ideas, aunque prendidas en el seno de la población, no eran aceptadas por el sector social que siempre desde el inicio de nuestra colonia estuvo en poder de ellos. Se sumaron en el momento, pero se sumaron solo para seguir haciendo lo que ellos entendían que debía hacerse. En ningún momento ellos creyeron en ese sueño que nosotros planteamos en el seno de la población y que logramos hacer que se prendiera. Al final de cuentas, la república se va a establecer, porque el concepto que nosotros insuflamos era un concepto republicano. Si no salgo temprano, si mis padres no me sacan y me llevan a Europa, a España, donde yo pude ponerme en contacto con esa civilización y donde finalmente pude visualizar no solo la cultura aquella, que era la cultura hispánica, que era la nuestra y que es la nuestra, sucedió que en esos tiempos justamente estaban sucediendo muchos hechos, no solo en Europa, sino también estaban sucediendo en nuestra América y en nuestra isla también. De manera que yo tuve una enseñanza, pude apreciar esas cosas y tener las ideas para venir y plantearla acá. A veces el ser humano es, digamos, un instrumento del destino o de la divinidad. Yo pienso que de la divinidad. Y cada quien juega un rol, un papel. Yo jugué el mío. Con esas enseñanzas yo llegué. Y cuando llegué, un joven, inmediatamente comencé a reclutar personas, a hablarle, a decirle de esas ideas, a darle a entender que nosotros no podíamos conformarnos con seguir siendo colonia cuando ya en toda América habían guerras de independencia para que las poblaciones hispanas pudieran darse a sí mismos su república. Mientras
todavía había mucha gente, sobre todo en el sector social, gobernante, que entendía que no era posible, que eso era inviable. Eso era un sueño de muchachos, porque en realidad éramos muchachos. Yo, cuando fundé la Trinitaria, en 1838, lo que tenía era 25 años de edad. 25 años de edad. Podría decir que era el mayor de todos, aunque Benito González me llevaba 2 años, porque él nació 2 años antes que yo. Sí. Pero en realidad, cuando conformamos la Trinitaria, el primer grupo, todos eran de 24, 23, 19, 18, 17 años. Y luego se enrolaron hasta jóvenes de 15 años y 16 años. Es decir, éramos todos jóvenes, y como jóvenes teníamos el ardor de nuestra juventud y el deseo de hacer algo, pero no había esa experiencia, no había experiencia acumulada en los trinitarios. Y ese factor, quizás esa falta de experiencia por nuestra juventud, fue uno de los eslabones que comenzaron a entorpecer el proyecto. El camino fue largo. Iniciamos en una época donde lo que teníamos como ciudad era la ciudad colonial, esa era toda nuestra ciudad, y algunas casas en los alrededores, como siempre ocurre. Éramos una colonia muy pobre, totalmente abandonada. España nos había abandonado. Conservaba en el giro del Caribe a Cuba y a Puerto Rico, las tenía. Nosotros quedábamos en el medio, y aunque somos la segunda isla mayor, de pronto no tenían tanta fuerza. España no era el imperio que nosotros suponemos que era. Fue el imperio más grande en el planeta, porque fue el que en un momento determinado tuvo posesión de la mayor cantidad de tierras, pero en otros términos económicos y de desarrollo social no era tan avanzado como lo era Inglaterra, o como lo era Francia, y como lo eran otros de los pueblos de Europa. Así que no tenía la fuerza para defender además un territorio tan vasto como era toda la América, todo lo que se iba y se conoce como desde la América del Norte, llegando toda América del Sur, y más el Caribe. Y si era una zona muy vasta, nos abandonó. Y ese abandono de España fue lo que provocó que nuestra isla comenzara a ser habitada por habitantes de otros países. En este caso, los franceses, los ingleses, holandeses, que venían y finalmente tomaron la isla de la Tortuga. Ese fue el primer paso, que está arriba de Montecristi, pertenece a lo que hoy es Haití, la República de Haití. Entonces, a partir de ahí, entonces comenzaron a hacer incursiones ellos. Esas incursiones, al no haber posibilidad de defender eso, entonces hay las poblaciones que habían en esa zona cercana al norte, bueno, pues fueron despobladas, fueron traídas, y entonces todo ese territorio quedó absolutamente desierto. Solamente los animales, que en el traslado de todos esos habitantes, al venir para acá, esos animales, gallinitas y puercos y cerdos, es decir, caballos, todos esos animalitos que se escapaban, se quedaron, vacas, se quedaron y comenzaron a poblar todo eso ahí, y a reproducirse. Eran animales silvestres, pasaron a ser animales silvestres. Sí. Y eso fue lo que encontraron ellos ahí cuando comenzaron entonces y se establecieron fundamentalmente los franceses. Sí, usted habla, señor padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez, con relación a esa etapa de la vida, pero oh ironía del destino,
ya tantos cientos y tantos años después de 1844, cuando se produce la acción de febrero, ¿qué sucede? Que los haitianos, a quienes ustedes expulsaron en esa fecha, después del 27 de febrero, están prácticamente más de este lado que de aquel lado, ante la indiferencia cómplice de todos los gobiernos que hemos tenido. Ustedes que lucharon y sufrieron esa ocupación haitiana de tantos años, ¿qué opinión le merece a usted, señor Duarte? Bueno, para nosotros fue una ignominia, porque teníamos dos sentidos culturales diferentes. Cuando estaban establecidas las colonias, y una vez los primeros habitantes de nuestra isla, que fueron los taínos, la mayor parte de ellos por los colonos fueron diezmados, murieron muy rápidamente, la gran mayoría en unos 20, 30 años después de la colonización que empezó la ciudad, ya prácticamente se había diezmado. Hubo que traer entonces fuerza de trabajo diferente, porque los colonizadores, los hispanos, no iban a hacer ese trabajo pesado, tenían que traer a alguien que lo hiciera. Y como los aborígenes, los indígenas, estaban desapareciendo prácticamente en su totalidad, pues hubo que traer una mano de obra. Y la mano de obra, que era lo que existía en esa época, era la mano de obra esclava, que era de los habitantes del África, los negros del África. Sí. Entonces comenzaron a llegar esos. Pero en el caso nuestro, aunque existía una esclavitud, la esclavitud era, digamos, una esclavitud patriarcal. No fue ni remotamente la esclavitud que existió en el lado de Haití cuando Francia tuvo el control de esa parte, y mucho menos la que pudo existir o existió en las zonas de los Estados Unidos, lo que fue esas colonias allá arriba en el norte. No era comparable. Nuestra esclavitud era patriarcal. En realidad, ellos producían la comida de nosotros y la comida de ellos. Vivíamos en una comunidad que, aunque existía esa diferencia, pero era muy diferente. Se trataba al ser humano, que era el que estaba allí, se trataba como ser humano. Y fue desarrollándose entonces una especie de comunión que dio paso, igual que como los hispanos se unieron con los descendientes de los taínos, igualmente los hispanos comenzamos a unirnos con los negros. Es decir, la mujer, la hembra negra o el macho negro con la hembra hispana. Y de ahí, en el futuro, y tal y como se vislumbra, iba a salir a desarrollarse la población de la colonia, que yo sé que se va a convertir en lo que nosotros hemos llamado República Dominicana, sí, que es como nosotros hemos decidido que esta nueva república, ese es el nombre para ella. Sí. Alguien siempre trae a colación a alguien su ideario, que es como una especie de constitución personal suya hacia los súbditos dominicanos, los súbditos suyos. Y hay una parte que siempre se enarbola cuando se produce injerencia de organismos internacionales, entiéndase la Embajada Norteamericana, el Fondo Monetario, Banco Mundial, cuando se entregan todas las riquezas nuestras, caso de la Barrigol, Golfanueten, entre otras y otras multinacionales que saquean la riqueza defendida por ustedes desde mucho antes de 1844 la fecha,
Pero hay un caso en su ideario, entre otros grandes pensamientos, como en su caso. Usted decía que la isla ha de ser libre de toda potencia extranjera, o de lo contrario nos vamos a hundir. O se hunde la isla. Exacto. ¿Qué ocurre? Que un líder haitiano, un mandatario haitiano, dijo que la isla es una sola. Y hay organismos internacionales que están haciendo algunos acotejos, una cosa, a ver si pueden definitivamente hacer cumplir lo que soñó aquel señor y hacer de nosotros una sola isla, ¿verdad? Y un solo país, aparte de las diferencias que tenemos desde idiomas allá, señor Duarte. Sí, la diferencia entre estos dos pueblos que habitan la isla Hispaniola es fundamentalmente una diferencia cultural, no es racial como se ha querido decir. Siempre se utiliza eso de racial, pero es porque subyace en el fondo ardides traviesos para lograr ciertos objetivos que no son los mejores para nuestra población. Yeah. La diferencia nuestra es fundamentalmente cultural. Somos pueblos que hablamos, tenemos un origen diferente. El origen nuestro es hispano. Siempre se ha dicho que la lengua es la patria, y la lengua nuestra es el español, es el castellano. La lengua que hablan los habitantes de la República de Haití es una mezcla del francés con el dialecto que los esclavos negros o los negros que fueron capturados en África y traídos como esclavos hablaban. Sí. África es un continente y son multiplicidad de pueblos y multiplicidad de lenguas que tienen ellos allá. De manera que aún los mismos esclavos que venían aquí, habían partidas que no se entendían entre ellos, porque hablaban dialectos diferentes. Eso pasó en toda América, porque lo capturaban en forma de zonas diferentes de ese continente africano. Pero el asunto es que las potencias, los grandes países siempre tienen injerencia sobre los países pequeños. Y sobre todo si son pequeños, si son colonias como somos nosotros colonias, tan escasamente desarrolladas, aunque la colonia de Haití llegó a ser la colonia más rica, la que más riqueza le daba a Francia en su momento, más que cualquier otra. Pero después de la revolución de los negros haitianos, de lo de Haití, todo cambió. Ya los franceses tuvieron que retirarse, toda esa producción sobre todo de azúcar, de la caña, todos esos ingenios, todo eso quedó en el olvido. Ese pueblo comenzó a sobrevivir, igual que como estaba sobreviviendo nuestra colonia hispana aquí, en la parte oriental, porque en la época que yo nací y comencé a hacerme adolescente, niño, adolescente y eso, estábamos apenas pasando lo que será conocida como el periodo de España Boba. Claro. No teníamos producción, no había nada, era cosa mínima realmente lo que era, un comercio muy pequeño en el cual mi padre y yo, que aprendí, porque mi familia era comerciante y yo aprendí detrás de un mostrador a ser comerciante, igual que mi padre, igual que mis hermanos mayores. Pero Haití quedó y tomaron la parte oriental. Realmente el temor de ellos era que España volviera a tomarla o que Francia volviera a tomar esto. Y es por eso que ellos se lanzan a ocupar toda la isla, por el temor de que pudieran ocuparla y pudieran agredirlo a ellos y borrar su república que habían formado. Y tener que volver a la esclavitud. A la esclavitud, efectivamente.
Claro, al hacerlo lo hicieron pensando en su defensa, pero no pensaron que ahí había una colonia hispana que tenía un criterio de igual que como lo tuvieron ellos, y existía el germen de un día nosotros también ser república. Como un efecto, Sí. como un efecto, estamos tratando de hacerlo. Sí. Bueno, el hecho es que en estos tiempos se dice que más del 20% de los dominicanos, padres de la patria, de esta etapa de la vida nacional, somos descendientes directos de haitianos. Inclusive un dictador, Ulises Heró Lili, que fue presidente varias veces, hablaba de que todos tenemos el negrito detrás de la oreja. Y más recientes estudios realizados por entendidos en ese aspecto señalan de que casi 2 millones de haitianos están de este lado. Y se dice que inclusive en la Fuerza Armada nuestra, en la Policía nuestra, en la Marina nuestra, hay haitianos. Y no solamente ahí, sino que en las grandes ligas del béisbol, donde han decollado tantos muchachos, dominicanos completos y dominicanos relacionados con haitianos, etcétera, se dice, Duarte, que el 24% de esos jugadores criollos en la Grande Liga son haitianos. Ojo, mire por dónde va la patria, mire por dónde va esa nación que le costó tanto sacrificio a ustedes y a las restantes generaciones que han venido allá hacia acá. Podríamos perder el país, podríamos vernos en una situación parecida como hay en otra parte del mundo, caso Franja de Gaza, Israel, Palestina, entre otros y otros, Patricio. Cuando yo redacté lo que iba a ser la primera constitución para la República, ya después de retornar, escribí muy claramente, establecí la condición de que esa república no podía ser una república excluyente del punto de vista racial o cultural o religioso. Eso está ahí. Porque nosotros vinimos con un concepto diferente, con una mente más abierta por las vivencias que tuvimos en Europa. Y sabíamos que teníamos que hacerlo así, porque en definitiva todos somos seres humanos. Sin embargo, lo que entorpece, lo que hace que una población asuma un determinado criterio, es el hecho de la educación. Si usted es educado con los criterios que nosotros planteamos dentro del sentido de la no dominicanidad, entonces no importa. Podemos tener descendientes de chinos, de palestinos, de libaneses, de norteamericanos, de peruanos, de cualquiera. Porque el ser humano siempre ha estado migrando en el planeta y siempre ha estado caminando. Es el mismo ser humano que ha estado moviéndose en todo el planeta. Nos cambia a nosotros las condiciones del medio ambiente y nuestra cultura. Pero nosotros sí dejamos tajantemente establecido que nosotros éramos y teníamos que ser una república diferente a la República de Haití. Haití es una república que hizo una revolución que fue, además de ser una guerra social, fue una guerra racial, una guerra económica, una guerra política, tuvo muchísimas vertientes y que tuvo heroísmo enorme de esos negros esclavizados que vinieron acá y con gran valor lograron desplazar
a una potencia tan importante como lo era Francia en ese entonces. Sí. Pero también nosotros, como colonia de origen hispano, diferente a esa colonia, teníamos y tenemos el derecho de ser una república, diferente a ellos. Podemos cohabitar, pero cada quien en su lado. Siempre la frontera nuestra ha sido una frontera que no es frontera. Usted da un paso y ya usted está en un lado o en el otro lado, porque este es un territorio insular. Sí. De manera que como la colonia hispana ha sido siempre, en el mayor sentido de la palabra, más próspera, con excepción de ese periodo de colonia francesa, todos los demás periodos, nuestra colonia ha sido siempre más próspera. Entonces, lo lógico es pensar que ellos quieran venir buscando mejor calidad de vida. Aunque muchas de esos no es solamente de buscar mejores condiciones de vida, muchas veces son políticas trazadas para que haya una sola nación en una sola isla. Y bueno, lamentablemente es que no es posible, eso sí no es viable. Claro. Porque es que somos culturalmente diferentes y hablamos lenguas diferentes. Tenemos culturas totalmente diferentes. Y sobre todo porque si el proyecto se hubiese establecido con ayuda de la potencia, no con la explotación indiscriminada de los habitantes, sino con el deseo de que esas sociedades se desarrollaran, fuera una cosa diferente. Claro. Fuera muy diferente, pero eso no sucedió. Mira, en el año 1843 ya la Trinitaria tenía ganado un sitio dentro del espectro político de la colonia hispana. Ya con el trabajo que nosotros habíamos hecho, no solo a través de la Trinitaria ganando adeptos, cada uno de los que ingresaba tenía que buscar 2 o 3 más. Sí. Pero además había un juramento que estaba establecido ahí: Dios, patria y libertad. Sí. Ese es un juramento. Y teníamos una bandera. Ahí está en el escudo. Teníamos una bandera y un escudo con nuestra Biblia, Biblia abierta, y nuestra bandera, que la diseñamos y que luego fue bordada por María Trinidad Sánchez bueno, ya estoy envejecido. Sí, pero esa bandera estaba diseñada por nosotros. 4 cuartetos, 2 azules, 2 rojos, separados por una cruz, la cruz del cristianismo, y la cruz de la bondad y del amor. Bueno, y nuestra Biblia abierta. Es decir, nosotros teníamos diferencias muy notables, no en el aspecto racial. El problema no es el aspecto racial. Yo lo dejé en la primera constitución que redacté, que estaba ahí, y lo decía. No, era en el aspecto cultural, fundamentalmente cultural. Sí. Usted ha tocado un tema medular en la historia toda nuestra, y ustedes muy jovencitos en aquella etapa de la ocupación haitiana, cuando ustedes, por ejemplo, organizan una entidad que era la Sociedad Secreta, la Trinitaria, que arrastró hacia ustedes y hacia su proyecto de nación a lo más granado, lo más importante de la juventud de esa etapa, y tenían como premisa la necesidad de la educación, de la cultura, que, dicho sea de paso, estaba prohibida por los invasores haitianos. Y ustedes tenían que ingeniársela para que la educación tan importante llegara a la población, porque dice más adelante José Martí, uno de los padres de la patria cubana, que mientras más culto es un pueblo, es más difícil uno poder narigonearlo, controlarlo, ponerle el pie en el pescuezo
y que ellos pues sean víctimas, como dijeron ustedes, de las maquinaciones de lo que han de dirigir los destinos. La división entre las dos naciones y todas esas cosas no es más que los acuerdos políticos, los negocios, el poder de la potencia de aquella etapa que todavía se sigue viendo en estos tiempos en algunos puntos del globo terráqueo. Pero, ¿qué pasó con esos acuerdos? Haití es la primera nación que se libera en América Latina. Sí. Uno de los países más atrasados es el primero que se libera. Y es uno de los primeros países del mundo que elimina la esclavitud en base al esfuerzo. En la primera República Negra. Además, exacto, sí. Mira, sí. En el 43, como te decía, ya la Trinitaria, porque además de la Trinitaria, que era, vamos a decir, era el movimiento político, sí, para dar inicio al nacimiento de una nueva república en el mundo, para nosotros proyectar nuestras ideas y buscar más adeptos, fundamos otras entidades. Sí. Porque, aunque a mí se me ve como político, en realidad yo era poeta. Sí. Y era actor. Masón, además. Sí. Sí. Entonces, me gustaba tocar mi guitarra y tocaba mi piano. Y en España tuve mis tertulias era con ese tenor. Sí. Al mismo tiempo que me estaba formando, era partícipe de eso. Sí. Así que no es nada extraño que, además de la Trinitaria como movimiento secreto político, nosotros formáramos entonces otras entidades, pero ya cultural, en el teatro, para comenzar el teatro, sí, que no se hacía acá, se comenzó a hacer ahí. Sí, sí. Entonces ese teatro que nosotros comenzamos a hacer era con el objetivo de llevar obras que encaminaran a los hispanos y a los criollos, a todos los que iban a ser los dominicanos, sí, a que fueran recibiendo el mensaje nuestro, yeah, de ir y luchar por una república, por el sí, establecimiento de una república. Sí. De manera pues que, fíjate que entonces sucedió entonces que Jean-Pierre Boyer, que es el que viene y está acá con nosotros, lo primero que hizo fue comenzar a atacar nuestro patrón cultural. Cerró las escuelas, cerró la universidad, obligó que todos los actos legales y públicos se hiciesen en el idioma francés. Sí. Y todas las actas notariales en idioma francés. La universidad tuvo que cerrar. La Universidad de Santo Domingo, primigenia, sí, del Nuevo Mundo, sí, tuvo que cerrar. Y además ordenó que todos los jóvenes, a partir de los 15 años, fueran reclutados en un ejército. Sí. Y quiso formar una clase gobernante acá, en este lado, en el lado oriental. Y bueno, dejó sus escuelas, porque justamente las personas que más entorpecieron que nuestro proyecto fuese viable fueron los afrancesados. Sí, sí. Se filtró mi figura y entonces el gobierno de Boyer, sí, comenzó a perseguirme y fueron muchas las informaciones que llegaban y las inquietudes que llegaban a mi familia y en el seno de la Trinitaria. Sí. Con el tiempo yo he pensado si parte de esas filtraciones no salieron del sector conservador de nuestro país, que nunca comulgó con la idea de establecer aquí una nación, una república. Es posible, porque eso hizo que yo tuviese que salir hacia Curazao. Sí. Probablemente fue una decisión equivocada. ¿Cómo sí? Porque quizás debí haberme quedado
lidereando, aún con las consecuencias que fuesen. El hecho de que yo saliera, de pronto, como por arte de magia, todo se precipitó. Francisco de Rosario asumió la jefatura del movimiento e inmediatamente concertó un acuerdo con el sector conservador, al frente del cual estaban liderando Bobadilla y Buenaventura Báez. Santana todavía estaba en el Seibo. Él apenas había ascendido a esa clase conservadora, porque antes no lo era. Lo fue cuando se casó con una viuda que era atera, viuda de un atero, del señor Febles. Entonces, Francisco de Rosario hace ese arreglo con ellos, es decir, hace un acuerdo con ellos, y en enero del 44, 2 o 3 meses después de yo haber salido, por la premura, por la presión que hubo, porque entendían que no podía morir el líder, que si me apresaban me iban a fusilar, y que el movimiento trinitario se iba a quedar acéfalo. Eso fueron parte de las presiones que hubo en ese momento para salir. Bueno, pero sucedió que todo se precipitó, y en enero ya salió el manifiesto del 16 de enero del 44, donde se hablaba de la necesidad de establecer una república. Eso fue en enero, y al mes siguiente Matías Ramón dispara el trabuco en la Puerta de la Misericordia, que es una de las puertas que tenía y tiene la parte, las murallas que separa la ciudad colonial para protegerla. Entonces los trinitarios se integran inmediatamente esa noche, pero se integran también algunos de los conservadores. Pero ya escasos días después ya había una junta, inmediatamente había una junta gubernativa, al otro día. Y en esa junta gubernativa estaba presidida por Bobadilla. Todos los demás eran del sector conservador, es decir, de las personas que durante la colonia, del inicio de la colonia hispana, siempre habían disfrutado de los bienes. Sucedió eso, los trinitarios nos quedamos fuera, no había nadie en esa junta gubernativa. Ellos inmediatamente tomaron el control de la situación. Yo tuve que regresar, me avisaron y yo regresé. Ya el mes anterior, en 2 meses anteriores, mi padre había muerto. Y entonces yo di instrucciones a mi madre de que los bienes nuestros los vendieran, porque necesitaba ese dinero para comprar las armas, para traer esas armas y armar a un ejército de lo que iban a hacer los dominicanos, y poder combatir, porque la guerra realmente empezó cuando Matías Ramón disparó su trabuco. Que es un gran gesto de parte suya, Juan Pablo, y de parte de su familia, porque es muy difícil que haya gente que fue un sacrificio total de sus recursos, como por ejemplo. Fue un sacrificio total. La familia entregó todo. Yo les convencí de que nos dieran todo. Y todo se gastó para fortalecer y a iniciar la guerra de independencia. Usted mencionaba... Pero déjeme darle este dato. Ya el 27 de febrero
Después conocimos nosotros una carta fechada el 10 de marzo. Sí. Mire cuántos días, ¿eh? Estamos hablando de muy pocos días. Sí, sí. Esa carta era una carta que el cónsul francés le enviaba al ministro allá en la metrópoli, donde daba los informes de que la guerra de independencia era fallida, porque ya el presidente de la Junta, Bobadilla, ya se había acercado para vender la naciente república al protectorado de Francia. Es decir, estamos hablando de menos de 10 días de que Matías Ramón disparara. Del 27 de febrero. 27. Sí. Estamos hablando de esa fecha. Cuando yo llego, ya todo eso estaba caminando. Me reciben en el puerto, la población estaba ya desbordada. Me reciben en el puerto. Comenzaron a hablarme y el recibimiento fue de tal magnitud que esa junta gubernativa no tuvo más remedio que inmediatamente solicitar que yo ingresara a la junta como vocal. Sí. Le iba a señalar el caso, por ejemplo, de un personaje de esos tiempos y que obviamente tuvo algunos logros como dirigente militar, aunque él lo que era un atero en su pueblo, que me refiero a Pedro Santana. Pedro Santana, no obstante su esfuerzo por la independencia, agarró una serie de situaciones ultra difíciles. Obviamente ha sido así, pero ¿quién le dice a Pedro Santana que él puede disponer de la vida inclusive y del destino suyo? La suerte corrida por el Patricio Francisco Rosario Sánchez, la suerte corrida por su hermana Socorro Sánchez, que bordó la bandera nacional, entre otros y otros que fueron mandados a fusilar por ese personaje, Pedro Santana. Sí, pero antes de eso nosotros hicimos ingentes esfuerzos para variar esa situación. Y Matías Ramón Mella me proclamó presidente de la República. Cuando yo voy al Cibao, en Santiago, igual que en La Vega y Puerto Plata, también me declaran como presidente de la República. ¿Por qué no aceptó usted? Bueno, habían dos razones. La primera es la inexperiencia, porque estamos hablando de un hombre de 31 años de edad, ya para esa fecha. Primero, pero segundo, por mi convicción de la idea republicana. Yo entendía que no era de esa manera que yo tenía que ser presidente, si lo iba a ser. No era lo que me interesaba a mí. Mi idea era la creación de una república, de una república independiente, libre, soberana, de la influencia de cualquier otra nación, por poderosa que fuese. Esa era mi idea y eso era lo que nosotros queríamos. Y eso fue lo que yo insuflé en el seno de los integrantes de la Trinitaria. Pero Juan Pablo Duarte... Pero sucedió que yo no acepté. No acepté porque estaba convencido de que esa no era el mecanismo. Yo entendía que debía ser que la población en un proceso fuera la que se manifestara diciéndolo. Y posiblemente fue un gran error mío. Así a lontananza, con el transcurrir de los años y los años, uno ve que fue un error. Pero su lección, su enseñanza están ahí. Ahora bien, esto de que, por ejemplo, los partidos políticos de esta etapa de la vida nacional estén creyéndose como que son los depositarios de la verdadera voluntad del pueblo, como por ejemplo para ellos beneficiarse en los personales,
¿Dónde está nuestra independencia? ¿Dónde está nuestra libertad? ¿Dónde está la democracia que ustedes nos enseñaron y por la cual ustedes tanto lucharon? ¿Qué ustedes tienen que decir con relación a todo esto que uno está vislumbrando en nuestra nación, señor Duarte? Es exactamente lo mismo que aconteció en vida nuestra. Es exactamente lo mismo. Solo lo único que ha ido variando es la fisonomía. Sí. Pero la República ha caminado. No somos lo pequeñito que éramos antes. Sí, somos una república. Sí. Podemos tener todavía las mismas injerencias de las mismas naciones y otras nuevas, pero somos una república y eso es lo importante. Vamos a seguir caminando ahí. Hay que seguir educando a la población, hay que elevar el nivel cultural del pueblo dominicano, hay que hacerle comprender que si no elevamos el nivel cultural y educacional de la población, esa población no estará en capacidad de decidir qué es lo mejor para su patria. Así ser y así será. Esa ha sido la gran lección que usted y ustedes, los jóvenes de aquella etapa, le dejaron a la nación dominicana. En el país, la república que ustedes ayudaron a fundar, le está eternamente agradecida. No así que decir de los partidos y los líderes y los dirigentes que vinieron después con el tiempo. La república, los años de la independencia nuestra, independencia que no es del todo real y efectiva, está dividida en unos cuantos gobiernos y unos cuantos dirigentes que han creído que ellos son los dueños del país, entregan todas nuestras riquezas a instituciones multinacionales. Aquí se corre riesgo de nosotros inclusive algún día perder lo que ustedes hicieron, por lo que ustedes lucharon, señor Juan Pablo Duarte y 10. Pero hay una lección de aquellos tiempos que todavía aún se recuerda, de que nunca es más tarde la noche que cuando va a amanecer. Y así como ustedes soñaron en aquella época, hay muchachos de estos tiempos que luchan porque las cosas sean totalmente diferentes, pero como ustedes creyeron allá, ese 27 de febrero de 1844. Honor inmenso, Juan Pablo Duarte y 10, creo con nosotros aquí en este país. Creo en los dominicanos y creo que aún hay patria. Aún hay patria. Aún hay patria. Aún hay patria. Viva la patria. Que viva la República Dominicana. Que viva. Nosotros nos vemos pues en otro cara a cara.